Nos encontramos en una nueva edición de este ciclo de entrevistas con ejecutivos de la Bolsa de Valores de Asunción. Hoy nos acompaña Fernando Gil, gerente comercial de la compañía. Gracias, Fernando, por estar hoy acá. Buen día. Un gusto, Iván, un gusto siempre a todo el equipo de Market Data para acompañar y conversar un poco acerca de la dinámica del mercado de capitales. Fernando, estamos en un momento de justamente alta dinámica y cambios en la política monetaria, no solamente de Paraguay, sino también en el entorno internacional. Quería tocar primero lo que está haciendo el Banco Central del Paraguay, hoy en día con un proceso decidido de baja de tasas. ¿Cómo se evalúa esta situación, esta política monetaria cada vez más permisiva en su impacto al mercado de valores? Para nosotros, y lo fuimos viendo en realidad, sobre todo en los últimos meses de lo que fue el año 2023, genera obviamente mucho interés por el lado de la perspectiva de emisores a tomar esas posiciones, a salir a emitir y salir a cotizar sobre todo instrumentos en el mercado de capitales. Una característica muy importante y si vemos de hecho lo acontecido en el mes de diciembre, cuando el mismo Ministerio de Hacienda sale con una colocación adicional histórica, como mencionaban bien ellos, de prácticamente 220 millones de dólares, teniendo en cuenta que a finales del mes de noviembre ya el comité del Banco Central decidía bajar en parte lo que es la tasa de política monetaria. Entonces le está dando ese empujoncito, le está dando esa buena previsión, sobre todo a la perspectiva de los emisores, a tomar deuda más barata en el largo plazo. Entonces está generando sin lugar a dudas una promoción, por así decir, desde el punto de vista del emisor. Hay que entender también que una baja, obviamente, de la tasa de política monetaria te genera por el lado del inversionista una situación donde uno termina rentabilizando los títulos que compra hoy a un precio menor a lo que podría haberlo hecho el año pasado. Pero bueno, eso en el mercado secundario también se traduce en un precio de todo lo emitido a tasa alta en un precio superior. Entonces hay posiciones obviamente encontradas, por así decir, en el mercado de capitales, porque vos tenés un emisor tratando de endeudarse barato y un inversionista tratando de obtener la mayor rentabilidad posible, pero el mercado de capitales lo que permite justamente es ese equilibrio y ese balance en el consenso del precio, es decir, tasa de interés, que se va a pagar por ese instrumento o por esa liquidez en contraparte. ¿Cómo es la transmisión? Digo, siempre lo que dicen los gestores de la política monetaria, que son básicamente, que es el Banco Central, es que la política monetaria tiene un proceso que tarda más o menos 1 año a 1 año y medio en transmitirse realmente a las tasas de interés del mercado, ¿verdad? ¿Cómo estás viendo ese proceso de la transmisión de la tasa de interés de referencia a las tasas del mercado? Siempre es un proceso que tiene un rezago, sin lugar a duda, pero en parte también depende mucho de la previsibilidad y la confianza que tengan los actores en que esa tasa se va a terminar internalizando y va a terminar generando el efecto que se busca que se genere. Entonces nosotros tuvimos a lo largo del año pasado tasas altas, prácticamente hasta mediados de año, cuando empezamos con una política un poco más laxa, y empezamos a hablar en ese momento acerca de ir disminuyendo la tasa de política monetaria, pero eso nos sacó que durante el primer semestre, por ejemplo, los actores se hayan sentido también confortables con sacar emisiones. De hecho, vemos dentro de lo que era el calendario del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, todas las emisiones desde prácticamente febrero hasta septiembre se colocaron cerca de 130 millones de dólares, que era su calendario oficial a lo largo del año. Entonces, la mayor parte de eso se generó justamente en el primer semestre, cuando el contexto de tasa era alto. Entonces, lo importante es tener siempre esa confianza de que la decisión que se está tomando referente a la tasa de interés tiene un objetivo claro, y una vez que los actores aceptan esa previsibilidad y tienen la confianza de que esto va apuntado a un objetivo específico, que como fue en el 2023 era el control de la inflación, que hoy en día en realidad ya está dentro del rango esperado. Claro. Los actores lo soportan, digamos, y lo van incorporando
a todo lo que son sus ejercicios de estructuración de deuda. Claro, es lo que se suele decir el componente forward-looking de la política monetaria, ¿no? O sea, los agentes económicos quizás no miran tanto cuánto baja o sube hoy la tasa, sino cuál es el plan que tiene hacia adelante el Banco Central, ¿verdad? Exacto, entonces cuando uno tiene una buena previsibilidad acerca de lo que va a pasar y una confianza en que el ente decisor o el ente que toma las políticas de decisión, generalmente se alinea bastante y termina convergiendo todo a lo que uno va buscando. Para este año entiendo que ya estamos hablando de un escenario de baja nuevamente a lo largo de todo el 2024 y algunos actores ya pronostican cerca de una tasa de política cerca de 5,50, inferior al 6 en todos los casos. Creo que el Banco Central también va coincidiendo y de hecho en el último informe de política monetaria también ya habla acerca de nuevas bajas de esas tasas. Entonces hay que ir viendo también cómo los actores van haciendo este forecasting, digamos, de lo que se va a ir produciendo. Sí, se vio reflejado eso en el EVE justamente que fue publicado recientemente en la encuesta mensual del Banco Central. Quería llevarte un poco al campo internacional ahora. La FED, donde no hay certeza realmente todavía lo que va a pasar es en la FED, ¿verdad? Lo que vaya a hacer la Reserva Federal de los Estados Unidos con su política monetaria, porque el último informe de inflación no estuvo tan acorde a lo que el mercado esperaba quizás, ¿verdad? Eso es lo que uno ve de repente en las noticias internacionales. ¿Cómo ves ese proceso y finalmente cómo afecta eso en términos prácticos al mercado paraguayo? Por un lado, con lo que decía referente a lo que es el escenario internacional y la incertidumbre que por ahí puede generar, algo que yo siempre menciono es la incertidumbre se paga con tasa. La incertidumbre tiene un precio y se puede contabilizar. Entonces, si bien a finales, y si no me equivoco, en el mes de noviembre del año pasado, la Fed estaba anunciando que probablemente durante el 2024 podrían llegar a considerar algunas bajas, cuando en realidad durante prácticamente todo el 2023 dijeron que el 2024 se iba a mantener esa tasa. Ya a finales del año pasado mencionaban que eran posibles algunos recortes de tasa. Esto nuevamente generó una incertidumbre porque al cierre de diciembre volvieron a tener una inflación de 3 décimas, que para nosotros puede sonar muy poco. Para un mercado como el mercado americano es mucho, pasaron de 3,1 a un 3,4 de inflación. Entonces eso nuevamente generó que se vuelvan a levantar las alarmas referente a durante cuánto tiempo se va a mantener esta tasa alta de la Fed y cuándo van a empezar a hacer ese decrecimiento. Algunos actores pronostican una baja de 0,75% más o menos en sus pronósticos a lo largo de todo el 2024. Lo que nadie dice, obviamente por convencimiento y tampoco porque a veces se genera justamente este escenario de incertidumbre, es cuándo va a iniciar ese proceso de crecimiento exactamente. Entonces, se ve que el mercado en general, sobre todo el mercado americano, está con cierta incertidumbre. Entonces, ¿eso qué es lo que genera? Genera por un lado que nosotros en economías donde tenemos hoy en día cierta posición de estabilidad, los actores que tienen en realidad la posibilidad de endeudarse en el mercado internacional o endeudarse en el mercado local, tiendan a tener un poco más de beneficios, un poco más de conveniencia endeudándose localmente. Eso aplicaría obviamente hacia entidades como el Ministerio de Economía, como grandes empresas que ya tienen experiencia endeudándose afuera. Entonces, tenés por un lado básicamente una posibilidad de endeudarte en un escenario donde no sabes cómo va a ir cambiando la tasa, o endeudarte localmente en moneda local con una previsión de tasas un poco más clara hoy en día. Entonces, sin lugar a duda, cuando uno pone sobre la balanza a qué mercado me voy, tiene que considerar todas estas variables y también la necesidad al endeudarse en el mercado exterior, en el mercado internacional, es en dólares, que lo que para nosotros obviamente representa un riesgo de tipo de cambio siempre a la hora de tomar deuda. Sí, como paréntesis nomás lo que mencionabas primero, es como que el mercado americano todavía está sufriendo las consecuencias de esa sobrereacción que tuvo que hacer la Fed
del 2022, si mal no recuerdo, luego de, bueno, no haber reaccionado a tiempo justamente en lo que fue la pandemia, ¿verdad? Se siguen viendo esas consecuencias que, como bien decís, bueno, le tienen todavía al mercado con incertidumbre, ¿verdad? Supongo que todo esto le afecta más bien al Ministerio de Hacienda más que al sector privado. Si bien hay algunas empresas que emiten en el mercado internacional, el efecto sería más bien sobre el Ministerio de Economía, ¿o ves también potencialmente un efecto sobre esas empresas privadas? Y en realidad el efecto que se podría considerar dentro del sector privado es contra el tipo de cambio, sobre todo. ¿Sí? Como vos bien decís, obviamente el Ministerio de Economía es uno de los grandes actores locales que operan en el mercado internacional. Sí. Hay ciertas compañías también locales que también operan, pero obviamente no llegan al volumen de operaciones que tienen los bonos soberanos de Paraguay en Estados Unidos. Pero sí, como te digo, a nivel de tipo de cambio, la internalización, digamos, del valor del dólar, de toda esa coyuntura, también hace sin lugar a dudas que tenga un efecto en las exportaciones locales, porque las exportaciones, si bien uno realiza las ventas en moneda extranjera, al realizar internamente todos los pagos, muchos son en moneda local, entonces ahí es donde se ve generalmente el impacto. Que vuelta, no quiere decir que sea un impacto inmediato cualquier acción que se tome sobre el mercado internacional, pero bueno, es una evolución y es un componente más dentro de las variables que tienen que ir manejando las empresas locales. O sea, claro, el comercio exterior es un canal de transmisión de impacto de la política monetaria de la Fed a través del tipo de cambio, ¿no? Sin lugar a dudas, claro que sí. De hecho, como te digo, somos una economía que está siempre sujeta a los vaivenes de la política y del comercio exterior, con un 40 y tanto % de nuestro PIB desarrollado en agricultura, con el peso que tiene la soja, con el peso que tiene la carne, bueno, todo eso va generando una dependencia y va generando que los actores locales miren muy de cerca lo que es el tipo de cambio. Sí, por último te consulto, hace pocos días hablaba yo con el ministro de Economía, justamente Carlos Fernández, y él decía que tienen un plan de emisiones y van a ver qué porcentaje de eso va para el mercado internacional y qué porcentaje va para el mercado local, ¿verdad? Intuyo yo que las condiciones están dadas para que el mercado local, si bien obviamente no tiene la capacidad todavía de absorber todo aquello que necesita el Ministerio de Economía, que pueda tener una mayor participación hacia adelante por las condiciones que vos mismo estás mencionando ahora, una inflación estable, una tasa de política monetaria en descenso y compañía, ¿verdad? Eso sumado a las nuevas herramientas que tenemos ahora, de la posibilidad de, por ejemplo, incluir a inversionistas no residentes, ¿verdad? ¿Cómo ves ese proceso de poder, digamos, aumentar el porcentaje del mercado local como financiamiento del Estado? Sin lugar a dudas, lo que dijiste, Iván, resume un poco el conjunto de variables que tendría que evalúa, digamos, el Ministerio de Economía. Y una de las claves más importantes de eso que mencionabas es sobre todo la capacidad de traer jugadores internacionales al mercado local. Como sabemos, y como bien lo mencionaba el Ministerio el año pasado, tuvimos la primera operación donde un inversionista no residente termina accediendo a lo que son los riesgos de los bonos del Tesoro emitidos localmente. Entonces, a partir de ahí es como que se abre un panorama y un escenario de mercado donde nosotros bien le podríamos dar a inversionistas internacionales y a grandes fondos de inversión una exposición al riesgo, al riesgo Paraguay, como se menciona, al riesgo de los bonos del Tesoro de Paraguay, a las tasas que hoy estamos teniendo, y los mercados internacionales bien podrían estar tomando esa liquidez, y estamos hablando obviamente de montos que si bien localmente no podríamos llegar al abrir este panorama de inversionistas no residentes, son montos que para algunos fondos de inversión son casi relevantes en algunas cosas. Sí, son montos pequeños. Entonces, si nosotros pudiésemos canalizar... El lado positivo de eso es que, digamos, puede generar interés también. O sea, no sería difícil para esos fondos poder captar
digamos, esa deuda. Correcto, correcto. Es así como decía, en realidad para estos fondos hoy están buscando tener riesgo Paraguay, como te menciono, pero le faltan los canales disponibles. Hoy si no acceden a través de los, perdón, no hoy en día, sino anteriormente, si no accedían a través de los bonos soberanos emitidos en Estados Unidos, no podían estar comprando riesgo Paraguay. A partir del año pasado, ya como te digo, con el caso del inversionista no residente, comprando, digamos, por así decir, esos bonos del Tesoro emitidos localmente, se abre un panorama donde lo que nosotros tenemos de alguna manera que lograr es generar un escenario mucho más propicio para que todos estos fondos de inversiones internacionales y estos inversionistas institucionales que manejan volúmenes multimillonarios dentro de su cartera de inversión logren canalizar la compra de bonos locales en el mercado local. Y también toda esa situación local en contraste justamente de lo que pasa con la Reserva Federal, ¿verdad? O sea, la incertidumbre ahí se suma también como un elemento quizás positivo para nosotros hoy en día. Claro, yo creo que sí, indudablemente los mercados financieros siempre buscan y en el mediano plazo siempre se terminan por equilibrar, obviamente. Lo bueno es generar siempre un escenario propicio para que uno pueda tomar las decisiones adecuadas. Incluso si el Ministerio de Economía, obviamente, y ya lo mencionaron, van a seguir emitiendo en el mercado internacional, hay que también entender que está disponible dentro del mercado y que tienen que tomar obviamente las gestiones necesarias para, por así decir, cubrirse contra ese riesgo de tipo de cambio, bueno, en productos como ya conocemos y de hecho lo tenemos disponible también en la bolsa de valores como son los futuros de dólar. Entonces, eso genera otra vez una manera de cubrirse contra un escenario de tipo de cambio que puede ir fluctuando y puede generar lo que pasó y lo que bien comunica el Ministerio de Economía del servicio de la deuda y cómo fue creciendo en los últimos años, justamente porque está atado a tasas variables, digamos, de lo que es la SOFR y por ende la tasa FED. Quizás ahora también hay una ventana para empezar a desarrollar justamente el mercado de derivados financieros en nuestro país. El mercado de derivados financieros yo creo que este año va a tener una condición donde hay muchos actores muy interesados en empezar a generar esa cobertura. Tenemos muchos inversionistas institucionales sobre todo que están empezando a considerar y a tener mucho interés en generar esta previsibilidad de cubrirse contra un tipo de cambio. Nosotros a lo largo ya de los últimos meses, incluso desde el 2022, fuimos modificando las condiciones que teníamos sobre el futuro dólar, dándole una amplitud mucho más grande, estableciendo mejores y tasas más ajustadas, digamos, a la operativa real de lo que son los aforos, los márgenes para integrar en garantía. Entonces, hoy en día tenemos un escenario muy propicio, vemos el interés del mercado y bueno, también esta perspectiva de generar cobertura contra un tipo de cambio, ya hasta un año probablemente, puede sonar muy interesante para todo tipo de empresas, no solamente para entidades que tienen deudas en grandes volúmenes como podría ser el Ministerio de Economía, sino para empresas exportadoras, para empresas importadoras. Entonces es un producto que se adecua mucho a las necesidades de lo que pide hoy en día el mercado. Y quizás no es solamente una cuestión de coyuntura financiera, sino también una cuestión de conciencia de las empresas que pueden ir tomando el hábito hacia adelante ya independientemente a esta situación coyuntural, ¿verdad? Correcto, hoy en día las empresas y sobre todo las empresas más grandes, las multinacionales y las corporativas locales grandes, ya están tomando el hábito, digamos, porque uno si observa el mercado forward dentro de lo que es el informe del Banco Central, existe ahí un gran componente. Lo que sí se tiene que empezar a desarrollar mucho más es obviamente una cultura de generar siempre esa cobertura contra el riesgo de tipo de cambio. Entonces, eso es algo que yo veo que está cambiando, que hay mucho interés y bueno, acudir al mercado abierto de lo que es el futuro dólar, sin lugar a duda, te genera mucho mayor previsibilidad porque a vos vas a estar operando dentro de un mercado regulado, dentro de un mercado abierto donde vos podés ver exactamente el precio al cual van cotizando las diferentes posiciones. Pero potencialmente ese servicio que están ofreciendo hoy los bancos en forward, digamos en el OTC, eventualmente se puede ampliar hacia la bolsa de valores a través
del futuro y en la medida que tenga liquidez también. Por supuesto, de hecho en otros países los mismos bancos Claro. toman también posiciones de cobertura en el mercado, en los mercados abiertos, en los mercados de futuro y al mismo tiempo realizan forward. Claro. Y aparte que cada vez más la sinergia que hay en nuestro mercado entre bancos y agentes de bolsa que bueno, seguramente pueden ir desarrollando eso también, ¿verdad? Por supuesto, yo creo que ahí hay una oportunidad. Sí hay algunos, desde el punto de vista bancario sobre todo, que tienen que validar con el regulador, obviamente. En ese caso, desde el punto de vista bursátil no hay ninguna limitación, pero bueno, buscar esa sinergia yo creo que es algo que se tiene que poner sobre la mesa durante los próximos meses para poder justamente apuntar a que todos los actores del mercado vayan convergiendo hacia una cobertura, hacia una previsibilidad y vayan generando este escenario propicio para el desarrollo de ambos sectores, bancario y bursátil. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por esta conversación. Yo creo que queda abierto a ver qué pasa durante este año, qué es lo que pasa finalmente con la Fed y cómo afecta eso, ese sentido contrario que tienen las políticas monetarias de la Fed y del Banco Central y otra interrogante también, cómo se desarrolla en consecuencia el mercado de cobertura de riesgo hacia adelante. Muchísimas gracias, vamos a seguir conversando. Muchas gracias, Iván, por la invitación y bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve este primer semestre.